nada menos que la construcción del futuro. Cuando empecé no avancé mucho en el libro, te confieso, porque lo tengo hace pocos días, me pareció apasionante lo poco que leí, pero además tú en el comienzo de este quinto volumen, planteas cuáles son, claro, o replanteas cuáles son las claves de todo el trabajo. La primera vez que me encontré frente a tu aspiración de construir el futuro, dije, bueno, se volvió loco. Es decir, y en base a la matemática, ¿cuánto hay de locura y cuánto hay de racionalidad? Porque evidentemente sos un hombre un científico, y los que te están escuchando, y más los que te conocen, saben que lo que haces tiene que ver con un desarrollo racional de tus ideas. El argumento básico es muy simple y no se necesita ninguna alta matemática, es aritmética pura en definitiva. Y basta en pensar que la economía global crece aproximadamente, históricamente, al 3% anual, ¿no? Cuando un país crece al 3% dice estamos bien. Cuando crece más del 3% dice estamos muy bien pero corremos peligro. Cuando crece por debajo del 3% dice estamos mal. De modo pero que históricamente en los últimos siglos ha venido creciendo al 3%. La economía mundial. La economía mundial y la economía de los países capitalistas ha venido creciendo al 3%. Y la población humana crece al 1,5%. Y en realidad al 1,5% es un número generoso, yo digo como promedio global. Sí, además hay teorías que dicen que se va a hacer una meseta y va a estacionarse. Exactamente, lo que pasa es que inclusive ese 1,5% es una estimación alta, porque en realidad está disminuyendo, se está frenando el crecimiento, claro, de la población. Pero supongamos que es el 1,5%. Pero si entonces comparamos a la velocidad que crece la economía con la velocidad que crece la población, la economía crece al doble de la velocidad que la población. De modo que quiere decir que la humanidad es cada vez más próspera, no cada vez menos próspera. Exactamente, sí. Es decir, la cosa que es evidente es que la pobreza disminuye. Y si quiero poner un ejemplo que rompe los ojos, mi abuelo y mi abuela vinieron de un pueblito perdido de la provincia de Salerno hace 100 años, vinieron al Uruguay porque se morían de hambre. Claro, sí. No está pasando eso en Europa, es decir, los europeos no vienen a América ahora porque se mueren de hambre. Europa es uno de los lugares más prósperos del planeta. Alguien puede decir, haciendo así un razonamiento que seguramente muchos dan en casa, bueno, pero ahora a Italia van los africanos huyendo de la miseria. Claro, sí, haciendo lo mismo que hacían, claro, antes los italianos en América, sí, ¿no? Pero lo que quiere decir es que, bueno, una de las maneras por las cuales los países pobres, o los países poco desarrollados, los países subdesarrollados, o el tercer mundo, como se le quiera llamar, acceden a la sociedad opulenta, es porque emigran. Sí. Es decir, es porque emigran a Estados Unidos, es porque emigran a Europa. La otra manera es porque las empresas capitalistas emigran a los países, ¿no? A los países. En otras palabras, el fenómeno de la globalización es un fenómeno por el cual el capitalismo convierte en capitalistas a esos países que no son desarrollados. Y eso trae prosperidad. Al contrario, lo saca de la pobreza, le trae luz eléctrica, le prolonga la vida, le cura las enfermedades. Lo que es duro de entender, pero esto también es estadística pura, es que el hecho de que haya 2/3 de la humanidad que no tienen para comer es una noticia maravillosa si lo comparamos con lo que era antes. Pero claro. Más allá de lo escandaloso que nos resulte, ¿no? Pero claro, es decir, hay que pensar que en el 1500 la gente que vivía razonablemente bien, de repente era 1 millón de personas en todo el planeta. Y la población no era respetable, era muchísimas veces eso, ¿no? Te estaba recordando algo que tiene que ver con esto, una investigación que hizo a principios de siglo la Mercedes-Benz. Y llegó a la conclusión de que la industria del automóvil no tenía mucho futuro. No. Porque decían que en todo el mundo debía haber unas 2.000 personas que podían comprar autos, ¿no? Y tenían razón, hasta que vino Henry Ford y dijo, claro, no, hay que hacer auto para que lo puedan comprar uno de mis empleados. Exactamente, sí, exactamente. Eso es un buen ejemplo de cómo es que Henry Ford, que es una persona odiada por la izquierda, por ejemplo, fue el que descubrió un mecanismo básico del capitalismo, descubrió que los que producen los bienes materiales son quienes los consumen, ¿no? Es decir, que los obreros son los que van a comprar el auto. Y es lo que está descubriendo China ahora, que en realidad, que hasta ahora vendía vendiendo... En el fondo es una política redistributiva, pero de algún claro, modo, claro.
¿qué es lo que descubrió China? Que hasta ahora le venía vendiendo para Europa y Estados Unidos computadoras, televisores, electrodomésticos, lo que venga, autos. Pero ahora descubrió que adentro de China hay mucha más gente que la suma de toda Europa más todo Estados Unidos. De modo que es mucho más negocio vender esos mismos electrodomésticos, esos mismos aparatos en China. De hecho, China saca de la pobreza cada año 4, 5, 6 millones de personas. Pero no lo hace cada año. Lo hace porque no tiene más remedio, porque si no, no le pueden comprar lo que está produciendo. Claro. ¿no? Es decir, el capitalismo, que es exactamente el mecanismo que decía Henry Ford. Le tengo que dar buenos salarios para que puedan comprar mis autos. Y los chinos tienen que aumentar los salarios para que puedan comprar las cosas que están fabricando los chinos. Sí, sí, esta es una de las cosas que... Este tipo de análisis que tú haces es que uno se lo encuentra en distintos ámbitos, particularmente en algunas conferencias de TED. Son cifras que no están en el discurso público, es decir, o el discurso político, ¿no? Uno en el discurso político ve, y mucho menos en los críticos del capitalismo, porque los panegiristas de capitalismo no tienen críticas para hacerle. Sí, claro. Ahora, en los críticos del capitalismo uno ve que critican un capitalismo distinto al del siglo XIX, con argumentos deformados de lo que escribió a mediados del siglo XIX Carlos Marx, ¿no? Entonces es mucho más difícil llegar a los niños, a las mujeres, pero eso ya no pasa, ¿no? Bueno, por lo menos no de la manera que pasaba en esa época. ¿Te parece que allí está el material para construir el futuro? Ahí está la explicación de por qué el capitalismo se va a terminar. Claro. Es decir, porque el capitalismo es una máquina de producir bienes materiales y tiene que crecer al 3%, como viene creciendo en los últimos siglos. De modo que si la población crece más lento, entonces es un problema, ese sí es un problema matemático sencillo. Van a chocar en algún momento. ¿Cuándo chocan? Es decir, cuando no hay a nadie más no te entran más heladeras. No hay más heladeras para vender, no hay más televisores, no hay más nada. Es decir, ya todos tienen. Y se puede llegar Ese es el momento en que el capitalismo no sirve para nada. El capitalismo como vendedor de bienes materiales. Claro. Pero cuando uno ve que se desarrolla la economía de servicios, que ya no tiene que ver con vender teléfonos. Es un buen argumento. Sino con vender combinaciones de ceros y unos, mensajes de texto, aplicaciones. Entretenimiento, pongámosle entretenimiento. Ahí cambia un poco la cosa. Ahí cambia un poco la cosa, pero la pregunta es, ¿y cómo? ¿Y el número de lo que yo puedo consumir de entretenimiento no tiene un límite también? Las horas del día Las horas del día y la disponibilidad. Es decir, que en definitiva, supongamos, en este momento podemos tener en Montevideo o en general en el país 100 canales de televisión. ¿no? 100 canales de televisión por cable, por distintos mecanismos. Y N online. Sí. ¿Y podemos verlos todos esos? Es decir, ¿cuántos realmente consultamos? En realidad, podemos consumir tal vez 8 o 10, que son los que más o menos ya tenemos conocidos si nos interesan, pero en realidad sobra por todos lados. Claro. Es decir, hay un límite para lo que también me pueden ofrecer de bienes inmateriales. El número de películas que me pueden ofrecer. Yo no puedo ir todos los días a ver un estreno, porque va a llegar un momento diciendo, basta, hoy quiero no hacer Ayer nada. hablaba con mis hijos sobre el tema de Kindle y en general de los bancos de libros digitales. Y comenzó y decía, no, pero es fantástico, decía, podés bajar 5.000 libros y los tenés ahí. Entonces, claro, pero tenés que pedir varias vidas de más para leer los 5.000 que tenés ahí, ni hablemos de todo lo demás que podés tener, ¿no? Claro. Eso puede también ser parte de ese choque. Tiene un límite, porque en el fondo eso es un servicio, pero tiene un sustento material. Es decir, eso es parte de la economía capitalista. Es decir, cuando contamos el 3% de la economía capitalista, estamos contando la televisión, el entretenimiento, el cine, además de los automóviles y las heladeras, ¿no? Sí, y otro elemento que tampoco se ve desde los críticos del socialismo es que la humanidad es cada vez más próspera y que las cosas son cada vez más baratas y más accesibles. Sí. Obviamente son de peor calidad. Alguna vez hablamos sobre la obsolescencia programada contigo, pero eso permite que haya más gente con bienes materiales disponibles. Son de peor calidad porque le llamamos calidad a durar. A la duración, porque duran menos, pero en realidad todos entramos dentro del juego de que hay que cambiar, de que tenemos que cambiar la computadora, porque en realidad la nueva nos ofrece tantas cosas más que en realidad el peor smartphone del mercado es mucho más productivo y útil que el mejor teléfono de hace 30 años. Sí, o de hace 5. Claro. Sí,
Sí, ese es el problema. Entonces, en realidad el problema es que no nos están vendiendo espejitos, sino que nos están vendiendo cosas realmente mejores. Ahora, entramos entonces en... Está bien, partamos de la base... demos por válida la tesis de la colisión, sí. El momento en el cual el capitalismo no va a tener más nada para ofrecer a la humanidad. ¿Y entonces qué? Bueno, entonces, primero, esto según los cálculos, según esos cálculos que tienen un margen de error, es simplemente algo para reflexionar. Entonces, ¿qué y entonces cuándo? Porque seguramente... Entonces, ¿cuándo? Entonces va a ser en la segunda mitad de este siglo que va a pasar eso. Es decir, que el capitalismo se estrella contra sí mismo, se choca contra la pared en la segunda mitad de este siglo. Ese es el momento en que en el manifiesto comunista decía el capitalismo se encuentra con su sepulturero. Es decir, se encuentra con que ya no tiene más sentido a seguir haciendo todo eso. Entonces hay que construir una sociedad nueva. Bueno, y entonces ahora precisamente viene el trabajo más difícil de todos, que es cómo es una sociedad. Lo que ocurre, está bien, pero tenemos que cerrar este bloque, esto es apasionante, ¿no? Pero el paradigma marxista o de la sociedad capitalista de Marx, de alguna manera, partía de la base de la escasez de los bienes. Acá de lo que estamos hablando es de un capitalismo que llega a un punto en el cual los bienes, como son sobreabundantes, van a ser regalados y no va a tener mucho mérito moral repartir lo que no tiene valor y va a tener un impacto brutal sobre, por ejemplo, las fuentes de trabajo. Sí. Lo hablamos después de la pausa, ¿te parece? Sí. Ya venimos. Antes de ir a la pausa, te mostramos algunas propuestas de la cartelera de tiempo libre de esta semana. El sábado 2 de mayo se realizará un show solidario en la Sala Citarrosa, Todos con Gerard, en vivo. Actuarán Luciana Mocchi, Mandrake Wolf y Pedro Alemani y la Mushi Mushi Orquesta. Podés conseguir tu entrada y colaborar con la causa en los locales adheridos a Ticantel. Los Van Van de Cuba se presentan el 5 de mayo a las 21 horas en el auditorio del Sode. Las localidades ya se encuentran a la venta y tienen un costo de entre 800 y 1.900 pesos. Se pueden comprar en Red Pagos, Habitat o en el auditorio a través de Ticantel. Mónica Navarro y Horacio Di Giorgio forman una dupla artística en el programa Montevideo Música. Ambos talentos se presentan el 8 de mayo a las 21 horas en el Florencio Sánchez. Las entradas, por supuesto, gratuitas. Aconsejamos ir con tiempo para conseguir su lugar. Pecho de Fierro presenta su disco Silencio Bagual en la Sala Citarrosa a las 9 de la noche del próximo viernes 8 de mayo. Las entradas anticipadas se consiguen a través de Ticantel a 200 pesos, 50 más baratas que el día de la función. Por último, la Tabaré continúa festejando 30 años de carrera. El 8 de mayo llega el turno de repasar del Milongón al Cabarute, segunda etapa de su discografía. La cita es en Plus Live y comienza a las 23 horas. Atrás de las botellas